Finalmente ingresó al Congreso de la Nación el acuerdo entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional y por supuesto va a empezar un debate en torno a ese tema en un contexto, como decimos hace un rato, de fragilidad económica por parte del Gobierno y veremos cómo avanza este año para la administración de Alberto Fernández y también cómo se posiciona la oposición. Para hablar sobre los temas que tienen que ver con la economía y la política, ya estamos en contacto con Gustavo Marangoni, politólogo, también analista económico, a quien le damos la bienvenida junto a Roberto Cornet. Gustavo, un placer poder dialogar con vos en nuestro programa. ¿Qué tal? Buenas tardes. El placer. No, buenas tardes y muchas gracias. Bueno, Gustavo, finalmente entonces empieza este debate que se va a llevar adelante en el Congreso en torno a este acuerdo. Por un lado, conocer un poco tu opinión sobre este entendimiento, pero por otro lado también sabemos que el Gobierno compra tiempo, gana oxígeno para afrontar ciertos compromisos, pero tiene que cumplir pautas para poder llegar. Y ya hemos escuchado estas historias tiempo atrás en nuestro país. ¿Crees que puede haber un cambio para que la Argentina pueda entrar en una senda que pueda empezar a cumplir de otra forma con estos compromisos? Paradojas de la historia, ¿no? Los últimos dos gobiernos de signo político opuesto terminan encontrando su programa económico a expensas del Fondo Monetario Internacional. Y casi en el mismo momento de transcurrido la gestión. Macri en 2018 como consecuencia de la corrida cambiaria que comenzó en abril de ese año. Alberto Fernández, ahora en marzo, entre que se apruebe aquí y en el directorio del fondo, también prácticamente en abril de su tercer año de gestión, encontrando una suerte de programa. Quizás la diferencia es que a Alberto Fernández la coalición de gobierno le cuestiona, o por lo menos sectores de la misma le cuestionan más la llegada al Fondo Monetario. De hecho, tenemos dos pruebas muy evidentes. Una, la renuncia de Máximo Kirchner a la jefatura del bloque de diputados, y otra ayer también por parte de la agrupación La Cámpora, en el mismo momento que el gobierno estaba presentando su proyecto de ley, sacando un video con la palabra de Néstor Kirchner, digamos, cuestionando de alguna manera el acuerdo implícitamente por aquellas palabras de un mensaje del año 2005-2006 del entonces presidente. Creo que Alberto Fernández encara una prueba muy exigente, primero porque necesita la aprobación, segundo porque después va a tener que cumplir con lo que establece el acuerdo, que va a estar sometido a monitoreos trimestrales, y eso en todo caso puede ser la posibilidad de tener menos sobresaltos de aquí al año que viene cuando termine su mandato. ¿El gobierno está en condiciones de afrontar una política económica que le permita lograr cumplir con los objetivos, además teniendo en cuenta este nuevo escenario internacional con el conflicto entre Rusia y Ucrania que le genera volatilidad al contexto internacional? Bueno, ese es el punto más difícil, más desafiante. Fíjate que leyendo el proyecto completo de ley que se envió hoy, en un momento ponen como un párrafo respecto al desafío geoestratégico, dice, pero básicamente ahí lo que tenemos que leer es precio del gas y subsidios internos, porque ahí hay un compromiso, digamos, de ir reduciendo los subsidios este año a partir de determinados aumentos, que ya todos sabemos, digamos, que van del 45% para el 80% de la población, tarifa plena para el 10% y tarifa social para el otro 10%, pero claro, tenemos que nuestra matriz energética es muy dependiente del gas y nosotros tenemos que importar una parte de ese gas y el año pasado cuando llevamos adelante las compras, el gas estaba por millón de BTU $8. Hoy, el día de hoy ha superado los 50, largamente ya los 70, claro. Y esto evidentemente puede poner en un sobresalto no solo la meta de subsidio, sino la meta del déficit para este año, que como todos sabemos está estipulada en el compromiso con el Fondo Monetario en 2.5 del producto, ¿no? ¿Y usted cree, Marangoni, que la Argentina, que es un deudor contumax, cumplirá lo que está firmando? Me parece que en todo caso lo que está haciendo el país es ganar tiempo y eventualmente después tendrá que encarar o bien otro tipo de renegociación
o confiar que hagamos las cosas tan bien que se vuelvan a abrir los mercados internacionales para la Argentina y cuando llegue el momento de pagar no solo esta deuda que estamos pateando del fondo, sino la que pateamos en el 2020 de los bonistas privados, tanto en pesos como en dólares, que también se tiene que pagar en el 2026, 2027 en adelante, nos pueda permitir afrontar el desafío, porque cuando uno se saca una deuda temporalmente de encima, respira en ese momento, pero en algún momento el futuro llega de nuevo. Claro. Y en esa instancia hay que volver a pagar. Entonces ahí hay dos alternativas. O hacemos las cosas razonablemente bien. ¿Qué quiere decir razonablemente bien? Que en el lapso de los próximos 2 o 3 años acumulemos primero, logremos el equilibrio presupuestario y luego acumulemos superávit fiscal para con esos pesos sobrantes podamos pedirle al Banco Central que nos venda dólares para pagar deuda, es decir, para recuperar solvencia y en el mejor de los casos entonces decirle a los mercados internacionales, miren, estamos haciendo bien las cosas, ordenamos las cuentas, somos más prolijos. Por supuesto que si miramos nuestro pasado tenemos que dudar mucho de este comportamiento, ¿no? Porque no tenemos currículum, tenemos prontuario. Claro. Entonces ahí, digamos, es lógico que nos asalten las dudas. De hecho, comenzamos esta conversación diciendo que en la misma coalición oficialista hay algunos que dicen, y a nosotros esto no nos gusta mucho. ¿Por qué? Bueno, porque ahí hay, vamos a decirlo así, una coherencia de parte del sector del kirchnerismo que dice, miren, nosotros estamos desde hace muchos años a favor de subsidiar tarifas, de tener tasas de interés negativas, de emitir para respaldar los déficits y de no estar supervisados por ningún organismo internacional. Bueno, ahora tienen que hacer todo lo contrario. Todo lo contrario, y cada 3 meses, para que tengamos dimensión de lo que es el monitoreo del Fondo Monetario, eso supone que a partir del acuerdo va a haber funcionarios del Fondo Monetario en una oficina del Banco Central que semanalmente le van a estar diciendo al Ministerio de Economía, pasame los números, quiero ver la caja, quiero ver los gastos, quiero ver los ingresos. Uno supone que al principio tendrán que ser estrictos y en todo caso después, en virtud de lo que vaya sucediendo en el plano internacional y nacional, decir, bueno, si te pasaste un poquito, miro para otro lado. Ahora, si te pasaste mucho, voy a tener que probablemente no liberarte el pago para que me pagues, ¿no? Digo, entonces, es algo que recién empieza esta película. Por un lado recién empieza y por el otro lado la vimos muchas veces. Digamos. Claro, exacto. Y recién hacía referencia al sector más duro del kirchnerismo, que por otra parte no es muy amigo de volver al fondo. Y en este caso se da este contexto. ¿Qué horizonte o qué desafíos crees que tiene en ese sentido el presidente Alberto Fernández para afrontar lo que sigue en este contexto que estamos hablando de complejidad, ¿no? Bueno, tiene dos. Uno, como dijimos, el perentorio, que es cumplir con lo que firme. O sea, primero lograr, vamos en orden, primero lograr que se apruebe la ley. Sí. Primero. Una vez que se apruebe la ley, empezar a cumplir lo que la ley dice. Y si logra estas dos cosas, tratar de que no se le desarme la coalición. Estos son los tres puntos que tiene que preocuparse el presidente, en ese orden, porque evidentemente esto no es una diferencia menor. Una cosa era hablar de funcionarios que no funcionaban. Yo ahí puedo estar de acuerdo, desacuerdo, decir me gusta más fulano, menos mengana, más sutano, más perengano. Acá hay un sector del oficialismo que tiene una diferencia de fondo, conceptual, porque dice, esto no estamos de acuerdo ni con la política monetaria, ni con la política de subsidio, ni con la política cambiaria, ni con las políticas de supervisión. Estamos hablando, digamos, de alguien que de alguna manera está llamado a la apostasía. Recordemos que en lo religioso, ser apóstata es renunciar públicamente a las creencias que uno tiene. Bueno, acá hay un sector de la coalición oficial a la que la estén invitando a hacer la apostasía de sus creencias y que está diciendo, no quiero. Claro. Ahora, vamos a ver cómo se traduce eso en números concretos. ¿Cuántos diputados y cuántos senadores votan del oficialismo este proyecto y cuántos no? Ahí vamos a saber cuántos pares son 3 votan. Sí. Porque hasta el momento lo que estamos viendo es como en el truco, estamos orejeando las cartas. Claro. Vemos las rayitas superiores, pero no vemos, digamos, si el 7 y el 4 son del mismo palo o no, y son 31 o es un 7 y un 4. Bueno, acá tendremos que ver si el video que sacó la Cámpora ayer y la renuncia de Máximo Kirchner de semanas atrás se traduce en que los 18 o 20 diputados de la Cámpora más algunos otros sectores afines se abstienen
votan en contra, votan a favor, que lo veo muy dudoso, digamos, y que después qué hacen otros subsectores del oficialismo, digamos, ¿no? ¿Y cómo ves a la oposición en este debate que se viene? Bueno, también tiene sus problemas, digamos, porque nosotros vemos que la oposición tiene sectores más duros que dicen nosotros no podemos acompañar a un oficialismo que cuando presenta el proyecto y en la letra misma de los considerandos plantea críticas muy duras a la gestión de Cambiemos. Otros dicen, bueno, no podemos, por ejemplo, la coalición cívica dice, no podemos negarle al gobierno ni empujarlo al default, entonces esto habría que de alguna manera permitir que se apruebe. Hay otros que dicen, queremos ver. Bueno, también no solo están debatiendo la cuestión económica, están debatiendo la elección 2023 que ya está en la cabeza de todos. Acá lo que nosotros tenemos que reflexionar, tanto por el lado de la principal, digamos, de la coalición de gobierno como de la principal coalición opositora, es si este esquema de coaliciones que son, digamos, fáciles de hacer en el momento de la oposición o en el momento de la elección, pero después demuestran severos problemas para el gobierno, pueden generar alguna alternativa o pueden generar un liderazgo, presente o futuro, que de alguna manera pueda llevar adelante las políticas con más decisión y con más energía, porque lo que estamos viendo ahora es un gobierno que tiene problemas de liderazgo, indudablemente. Bien, Gustavo, nos encantaría poder seguir charlando, la verdad, muy claro como siempre, ya no tenemos más tiempo, pero bueno, un verdadero placer que nos acompañes y bueno, veremos qué pasa en los próximos días cuando avance el tratamiento de este proyecto. Buenas tardes, a disposición y buen fin de semana.